Tal? Buenas tardes, bienvenidos a la sesión del día de hoy, en donde, bueno, ya en el video explicativo abordamos qué son estas codificaciones en materia fiscal, qué se considera para efectos fiscales el Código Fiscal de la Federación y principalmente cómo establecer estos parámetros de cómo direccionar los efectos jurídicos para establecer esta línea de concordancia entre el Estado mexicano y el contribuyente. Establecer estos parámetros eh, partiendo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe operar esa condición de lo que es el elemento tangible, sobre todo esta condición ex lege que ya habíamos abordado previamente, ¿no? Que para efectos fiscales nosotros entendemos que las contribuciones, los impuestos y los tributos deben estar acorde a una estructura jurídica y a una estructura orgánica dentro de la parte de la ley. Pero principalmente abordar la materia tributaria y la teoría de las contribuciones debe describirse de manera precisa lo que es el Código Fiscal de la Federación y sus efectos jurídicos y sus efectos eh, de materia. Para ello, el Código Fiscal también proporciona un respectivo reglamento dentro del cual vamos a establecer la función y el objeto principal de las disposiciones. Es decir, el objetivo de esta unidad es que ustedes comprendan de manera muy general qué disposiciones contiene el Código Fiscal de la Federación para el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales y, desde luego, el correcto cumplimiento de esta ley. Para ello es entender que el Código Fiscal propone soluciones a conflictos en materia fiscal, pone herramientas de cómo establecer también los derechos y obligaciones de las contribuciones en materia de los sujetos pasivos de la obligación, ¿sí? Y sobre todo, cómo resolver esas coyunturas y esos conflictos a través de una correcta interpretación y aplicación de diversos requisitos que se deben de presentar, que se deben de promocionar, y sobre todo que las autoridades actúen con eficiencia al cumplimiento de las obligaciones fiscales en cuanto a dar una explicación sucinta al contribuyente y un proceso de función de pagos, un proceso evolutivo, un proceso en donde las contribuciones tienen que ser entendidas por el contribuyente en la materia de compensación, de devolución y sobre todo la extinción de la misma obligación, la extinción de pagos. ¿De acuerdo? Para ello, obviamente, el Código Fiscal de la Federación va a establecer esas disposiciones materia ex lege en las cuales se van a encontrar diversas acepciones como es partiendo de algo muy básico como es la forma de inscripción y la emisión del Registro Federal de Contribuyentes. Porque hoy ya recordemos que con la adenda del presidente López Obrador es obligación de los ciudadanos mayores de 18 años estar registrados y dados de alta en Hacienda. Y sobre todo que se cumpla de una manera objetiva ese cumplimiento de las obligaciones, ¿sí? Llevar a cabo una contabilidad correcta de los que somos profesionistas, de los que nos retienen salarios, de los que son empresarios, de los que somos también contribuyentes a lo que es el gasto público. Por eso la autoridad fiscal se hace valer de sus estatutos establecidos en la propia codificación fiscal, pero también obedecen estos estatutos lo que son sus organismos captadores de las finanzas, como es el Servicio de Administración Tributaria, ¿sí? Entonces, aquí hay que entender que el Código Fiscal de la Federación, desde un concepto muy básico, es ese ordenamiento jurídico que va a establecer de manera general y de manera precisa, a su vez,
los conceptos para que el contribuyente siga los procedimientos y que el Estado mexicano obtenga los ingresos fiscales. ¿De acuerdo? Ahora bien, el Código Fiscal, al tener un reglamento, representa esa condición de carácter universal, que el contribuyente acate y respete los lineamientos que de estos documentos emanen. Y la intención es homogenizar los criterios para realizar la mayor parte de las actividades y obtener resultados que permitan una ejecución correcta, adecuada, de la cual se espera sirva este Código Fiscal. De tal forma que se va a lograr el objetivo primario de su creación, que es estar en los tiempos adecuados para la presentación, en el caso de las declaraciones fiscales, para el cumplimiento en tiempo y forma de los pagos, para seguir esquemas y planes de trabajo que aseguren la correcta operación de las actividades del Código Fiscal de la Federación. Por tanto, desde un sentido jurídico, el trasfondo representa que tanto el Código Fiscal como su reglamento den a describir cada uno de los papeles representativos en cuanto al máximo orden jurídico de leyes y reglamentos que se manejen en los esquemas tributarios. Recordemos que a lo largo de este curso, la naturaleza jurídica de los impuestos, los tributos, las contribuciones, van a estar contenidas y establecidas en el Código Fiscal de la Federación, más leyes complementarias y sus respectivos reglamentos. Con relación también en el Código Civil, con relación también en la Ley General de Sociedades Mercantiles y Cooperativas, entre otras legislaciones. Si estamos hablando de delitos, por supuesto que va a participar el Código Penal. Pero su base constitucional establecerá el artículo 31, fracción cuarta, concatenado con el artículo 73, con el artículo 133, entre otros artículos, materia tributaria. Desde luego, no hay que olvidar los tratados internacionales. Por eso en el código se van a definir de manera clara, expedita, literal, esos mecanismos y maneras de llevar a cabo las actividades fiscales de todas las organizaciones que participen, pero sobre todo las que tengan actividad empresarial, representándose así como un elemento moderador entre el contribuyente y los estatutos materia fiscal del Estado mexicano. Desde luego, el propio Estado mexicano. ¿Sí? El primer elemento que establece nuestro Código Fiscal de la Federación es el domicilio fiscal. Y el domicilio fiscal tiene gran importancia porque es aquí donde se va a controlar el cumplimiento de las obligaciones fiscales como parte de una hacienda pública. Desde luego, la hacienda pública tiene a su cargo determinar, como eje de autoridad, cómo se establecen las relaciones de carácter jurídico formal, porque el domicilio fiscal corresponde a ese lugar designado por las leyes mexicanas como parte de una autoridad y con la participación del propio contribuyente para establecer las obligaciones fiscales en el cumplimiento de ellas. Recordemos que el domicilio fiscal tiene su naturaleza jurídica en el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, que en su fracción primera establecerá que, tratándose de nosotras, personas físicas, cuando realicemos actividades empresariales o cuando realicemos en los locales que nosotros encontremos como principal fuente o asiento de nuestros negocios, esas condiciones de hacer cumplir nuestras obligaciones fiscales en esos lugares destinados. Por tanto, cuando no se realicen esas actividades señaladas, pues obviamente se van o se debe de dar la ubicación precisa y exacta de dónde se están celebrando esos negocios jurídicos. ¿Sí? Es decir, que para los casos en que las personas físicas realicemos actividades señaladas y no contemos con un local principal, pues la casa habitación fungirá
como señalado al domicilio fiscal, siempre y cuando el Servicio de Administración Tributaria o la Hacienda Pública pues estén enterados de ello. Para efectos de hacer conocimiento del contribuyente que la casa habitación deba fungir como un domicilio fiscal, este tiene una temporalidad o un plazo de 5 días para acreditar que el domicilio fiscal corresponde dentro de la casa habitación, desde luego, a las actividades empresariales o que sean generadoras de la principal fuente de negocios, o bien que las actividades se utilicen para la mayor parte de las actividades empresariales. Ahora bien, cuando los contribuyentes no hayan manifestado los domicilios citados tanto en la materia de negocios o en donde se depositen la mayor parte de negocios, se debe considerar como domicilio fiscal el domicilio donde se haya manifestado esta parte de las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y de préstamo, que ordinariamente hay usuarios que se prestan de estas, se sirven de estas. En tanto que su fracción segunda del artículo 10 establece que cuando sean residentes dentro de nuestro país, el local donde se encuentra la administración principal de negocio fungirá como domicilio fiscal. Pero cuando se trate de personas morales que estén residiendo en el extranjero, el establecimiento debe de estar destinado en el lugar donde se encuentra la mayor parte de las actividades empresariales, pero también donde se encuentre la administración del local del negocio, independientemente del país donde radique este extranjero. Y para ello, pues obviamente tienen esta parte desde el origen, cómo establecer esos negocios jurídicos para el cumplimiento de las obligaciones. Recordemos que cuando los contribuyentes no han designado un domicilio fiscal, obviamente la hacienda pública debe de estar enterada que tu domicilio fiscal corresponde a un domicilio distinto. Y sobre todo, que muchos contribuyentes tienen esa manera de establecer domicilios ficticios. ¿Para qué? Para establecer que las autoridades fiscales puedan practicar las debidas diligencias a esos negocios jurídicos, ¿sí? Indistintamente de las actividades que se realicen, recordemos que para la hacienda pública es importante considerar un domicilio en donde se está ejercitando esta condición de los derechos y el cumplimiento, mejor dicho, de las obligaciones. ¿De acuerdo, muchachos? Ahora, una vez establecido el domicilio fiscal, en algunas condiciones no es aplicable en términos del artículo 18 del Código Fiscal de la Federación. ¿Por qué? Porque en ese sentido nosotros vamos a establecer en muchas condiciones que el domicilio fiscal debe corresponder tanto al establecimiento de los negocios, pero también en concordancia con la residencia de esos negocios jurídicos, ¿sí? Hay que establecer estas líneas paralelas de cómo el domicilio fiscal establecido debe formar parte de un señalamiento y sobre todo como ejercicio primario de cómo establecer las actividades y el control de las obligaciones. Podemos localizar esta forma muy fácil, ¿no? Establecer una casa, un edificio, señalando dentro de la nomenclatura la calle, el número exterior, el número interior, fachadas, portones que describan y ubiquen ese domicilio fiscal. Obviamente, el nombre de la calle, la avenida, la calzada, establecer en qué entidad federativa estamos estableciendo el domicilio fiscal, la delegación del municipio.
En el video explicativo hacía yo la precisión que para efectos del derecho civil, específicamente como atributos de las personas físicas, uno de los atributos es el domicilio, pero que hay que saber diferenciar qué es un domicilio legal, qué es un domicilio convencional, qué es un domicilio de origen, qué es un domicilio, obviamente, jurídico para establecer las obligaciones en general. Y sobre todo, que cuando hay cambio de domicilio, tiene que establecer el contribuyente especificaciones de los traslados materiales de la localidad o fuera de la localidad. Establecer que dentro del mismo edificio se han hecho modificaciones a la nomenclatura con números o letras diferentes, porque suele suceder que muchas veces los gobiernos establecen esa parte, ¿no? De cómo modificar los diversos domicilios. Que la autoridad competente también modifique esa nomenclatura de calles, avenidas cerradas, privadas, que por cambio del domicilio de los particulares también se haya manifestado esa parte del domicilio fiscal. Ahora, la residencia se considera el país en donde tú estás estableciendo tu casa habitación. Esto tiene que ver con el artículo 9 del Código Fiscal de la Federación, en donde también las personas físicas, cuando tengan casa habitación en otro país, se consideran aún residentes dentro del territorio mexicano. ¿Por qué? Porque aquí encuentran en México ese centro de interés vital y siguen manejando negocios jurídicos o celebrando actos jurídicos. Por eso los intereses de una residencia son vitales para el fisco cuando encuentre casos donde ubiquen el 50% de los ingresos totales de la persona física y que hagan una fuente de riqueza para el país. Ajá. Cuando se tenga dentro del principal centro las actividades profesionales de esos contribuyentes. Dentro de las residencias nacionales, recuerden que también los funcionarios del Estado o trabajadores del Estado, aun cuando sus intereses se ubiquen en el extranjero, tienen que asumir la responsabilidad de personas físicas de residencia en el Estado mexicano. Las personas morales obviamente también van a establecer en México la administración principal de sus negocios y sobre todo van a denominar una sede efectiva. Esto tiene mucho que ver a veces también con el tema de las franquicias, que son franquicias extranjeras pero que se arraigan en México o se expanden en México y obviamente tienen que nombrar un domicilio fiscal y tienen que nombrar una residencia fija. Ahora bien, no se pierde la condición de residente en México, tanto para personas físicas o morales, cuando se omitan esas precisiones de avisarle al fisco una nueva residencia o un cambio de residencia fiscal. ¿Por qué? Porque los ingresos encuentran esta parte del ejercicio y sobre todo que una vez que se presente el aviso, se tienen que hacer frente a cuando menos 5 ejercicios fiscales. Por tanto, también se debe aplicar que cuando haya celebrados tratados internacionales o tratados de intercambio de información tributaria con México y otras naciones, pues obviamente la residencia opera en términos de notificaciones, recaudaciones y el cobro de contribuciones. Tanto personas físicas o morales van a dejar de ser residentes de conformidad con el Código Fiscal cuando más bien acrediten haber presentado los avisos correspondientes a las autoridades fiscales dentro del término de 15 días inmediatos a partir de cuando sucede el cambio de residencia en la característica fiscal. Cuando las personas físicas o morales omiten presentar estos avisos, independientemente de la condición, no siguen perdiendo su calidad de residentes, sino todo lo contrario. Siguen siendo entes susceptibles del cumplimiento de las obligaciones para el Estado mexicano. La fuente de riqueza, que es otra disposición del Código Fiscal de la Federación, obviamente es ese lugar en donde se van a celebrar los negocios jurídicos, donde obtengan la mayor parte de los ingresos, tanto las empresas como los particulares y algunas otras condiciones, ¿sí? La fuente de riqueza es sumamente sencilla de identificar porque dependerá del tipo de ingreso que se obtenga
y el lugar donde se encuentre la fuente de riqueza, ya sea en un domicilio fiscal o en un lugar de residencia. Y por lo tanto, la persona que recibe esa fuente de riqueza está obligada o no a pagar los impuestos acorde a cómo lo señale la ley, tanto en el establecimiento de sus tasas, las formas y las fechas de pago, ¿sí? La fuente de riqueza va a determinar potencialmente si estás ubicada en el extranjero o en el territorio nacional, pero desde luego es en el elemento prima maxi, es establecer que tus ingresos vienen de una fuente de riqueza, ¿sí? Por tanto, es muy importante identificar los tipos de ingresos con los que se obtienen y sobre todo los lugares a donde se encuentra esa parte de cómo está determinado el impuesto. Otra disposición del Código Fiscal, lo veíamos en el video explicativo, son las representaciones legales o las famosas representantes legales. Y corresponde fundamentalmente, lo explicábamos también, a esta parte del derecho privado, que para efectos del derecho civil, cuando hay personas incapacitadas, interdictas, los menores de edad, algunos adultos mayores ya con procesos cognitivos deteriorados, las personas que ejercen patria potestad de tutela son nombrados por los tribunales para que a nombre de estos sujetos de derecho se establezcan esos negocios jurídicos de los cuales todavía se puedan valer y se puedan servir. Pero son representantes de personas morales aquellas que tienen la administración de todas las actividades económicamente activas llamadas y, acorde a las leyes respectivas, se van a señalar cómo van a estipular esas representatividades, ¿sí? Obviamente, la representación legal para efectos jurídicos en materia tributaria, en el artículo 19 del Código Fiscal, dispone que la representación de personas físicas o morales ante la autoridad fiscal queda a cargo de estos representantes nombrados por escritura pública o carta poder firmada ante dos testigos y se va a ratificar ante las propias autoridades fiscales y desde luego ante los notarios públicos. Por tanto, se dispone que particulares o sus representantes puedan autorizar bajo escrito a qué personas se les va a dar esa tutela de derechos momentánea o representativa para que a nombre de estos celebren, ofrezcan, rindan pruebas, presenten promociones relacionadas con toda la actividad fiscal. Por tanto, la representación legal es aquella, recae, mejor dicho, sobre esa persona que mediante escritura pública se le van a conceder poderes especiales, vastos y suficientes para desarrollar actos de administración, para desarrollar y otorgar poderes generales y esenciales, para designar al director general de una empresa o de finanzas, llevar representaciones en pleitos, cobranzas, juicios, embargos, pedimentos, procedimientos administrativos, entre otras condiciones en la materia fiscal, ¿sí? Por tanto, hay que relacionar que dentro de las empresas, y aquí nos vamos a meter un tanto en la ley de sociedades mercantiles y cooperativas, la representación legal queda a cargo de la asamblea de accionistas también y que se debe hacer constar en la asamblea de los mismos cuando se levante el acta administrativa o el acta de asamblea que manifieste esa representación legal. De esta figura se va a correlacionar lo que es la responsabilidad solidaria establecida en el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, que a su vez dispone que son responsables solidarios aquellas personas retenedoras a las personas físicas y morales, aquellas condiciones en donde las personas que se ven obligadas a efectuar pagos provisionales por cuenta del contribuyente lo hagan hasta por el monto que especifique la ley. Desde luego, liquidadores y síndicos que se dan a la tarea de liquidar sociedades en quiebra, ¿sí? Que estas personas tengan a su cargo también la dirección general, la gerencia general o la administración de las personas morales o de las entidades jurídico-colectivas para que
de acuerdo a esa responsabilidad solidaria, contribuyan sobre las cauciones no retenidas a estos entes durante su gestión y que den parte de que se debieron haber pagado o enterado de estas condiciones el interés fiscal, con efectos de garantizar las condiciones de la persona física, perdón, de la persona moral. ¿De acuerdo? Ahora bien, los adquirentes de negociaciones también distribuyen esta condición. Ahora, dentro de las liquidaciones por parte de síndicos, hay que establecer que en la materia tributaria, nosotros tenemos que una persona a lo mejor no haya solicitado su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, pero en ese sentido la persona debe ser nombrada y conferida para que se reserven esos avisos y que proporcione los informes necesarios a la contabilidad general. ¿Me explico? Y sobre todo, establecer esos negocios dentro de los avisos del Código Fiscal de la Federación y los respectivos reglamentos. ¿Por qué? Porque aquí es donde se tiene que dar aviso también cuando haya un cambio de domicilio sin previo aviso y en términos de reglamento del código se debe efectuar después de que se hubiera iniciado el ejercicio de facultades que se comprueben en la propia codificación fiscal. Para ello, nosotros establecemos también que representar responsabilidad solidaria, pues pueden incurrir en que no se lleve una contabilidad adecuada, se oculte o se destruya. Y esto los hace automáticamente responsables solidarios. ¿Sí? Desde luego, los representantes con el nombre que se ha designado para personas no residentes en el país o que tengan la mayor parte de su fuente en México, pero que radiquen en el extranjero. Otro criterio es que aquellos que ejercen patria potestad de menores o en su defecto tutela para interdictos, como lo mencionábamos al principio de estos tópicos, ¿cuáles son las representaciones solidarias que van a establecerse a cargo de los representados? En el caso de legatarios, donatarios a títulos particulares. Desde luego, quienes manifiesten por propia voluntad esa responsabilidad de asumir solidariamente el cumplimiento de las obligaciones. Por otra parte, los terceros en garantizar con un interés jurídico ese depósito de prenda o hipotecas para que puedan permitir el secuestro de bienes y sobre todo que se mantenga esa línea de no exceder el monto de interés de lo garantizado. Socios o accionistas respecto de contribuciones que hayan causado efectos con actividades realizadas a la sociedad cuando tenían esa calidad. ¿Sí? Ahora, la siguiente figura es esta parte de la enajenación de bienes. La enajenación de bienes establecida expresamente en el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación es clara y expresa cuando dice que se entiende bajo varias hipótesis que se van a transmitir los derechos de propiedad y que se reserva el dominio del bien enajenado con algunas excepciones como son los actos de fusión o escisión de acciones o de sociedades, ¿sí? Por tanto, la enajenación de bienes está relacionada con algo que se llama escisión de sociedades. Y es aquí donde una sociedad mercantil puede estar o incurrir en supuestos en donde se va a denominar que ésta se va a extinguir o se va a dividir en parcialidad o totalidad de activos, pasivos, capital social. Puede ser en dos o más partes, pero que las sociedades están en esa condición de adjudicarse precisiones cuando se realicen en favor de los acreedores, cuando las aportaciones las estén haciendo los accionistas a las sociedades, cuando se realice mediante el contrato de arrendamiento financiero, cuando se lleven a cabo actos de fideicomiso, ¿sí? Entonces, la enajenación de bienes, desde luego, va a establecer y va a estipular ciertas condiciones de cómo nosotros vamos a tener derechos sobre fideicomisos siempre y cuando se respeten las partes del artículo 14 en sus fracciones sextas, incisos A y B. Que la transmisión de dominio sea tangible en cuanto al derecho adquirido,
y desde luego que se realice mediante fusión y cesión de sociedades, exceptuando los supuestos a los que se refiere en el artículo 14, apartado B del Código Fiscal de la Federación. ¿Sí? Es decir, que de aquí también se va a derivar algo que se llama arrendamiento financiero. Y el arrendamiento financiero tiene por el cual ser un contrato mercantil atípico que en donde van a obligarse a las personas participantes a otorgar a las otras participantes el uso y goce temporal de bienes tangibles, pero su elemento principal será el plazo forzoso. Y la contraprestación recaerá en liquidar en dinero determinado la cantidad del valor por adquisición de bienes. ¿Sí? El arrendamiento financiero, desde luego, establece un plazo forzoso porque tiene que ser igual o superior mínimo la inversión en los términos que establezcan las disposiciones fiscales y sobre todo que se les permita a los arrendatarios el término de plazos para ejercer transmisiones o transferencias de propiedades, prórrogas de contratos a precio cierto, a precio determinado, y obtener el precio de la enajenación de un tercero por materia objeto del contrato. Que la contraprestación, desde luego, sea equivalente o superior a los valores al momento del uso, goce y disfrute de esos bienes. Que se establezcan tasas de interés, que el contrato, obviamente, como todo acto jurídico, sea celebrado por escrito. Que se señalen expresamente esos valores a los montos o intereses a pagar. Este arrendamiento financiero encuentra su naturaleza jurídica también a través de lo que es la Ley General de Sociedades Mercantiles Cooperativas y con la materia de escisión de sociedades. La escisión de sociedades se va a denominar cuando una empresa o una entidad decide extinguirse y dividir la totalidad de partes, ¿sí? En ese sentido, vamos a relacionar el Código Fiscal de la Federación con la Ley General de Sociedades Mercantiles y Cooperativas, que partiendo del artículo 222, va a haber fusión de varias sociedades cuando se decida que cada una de ellas va a formar parte en los términos de la naturaleza jurídica que se aporten, ¿sí? Que los acuerdos se inscriban en el registro público del comercio y desde luego en los periódicos oficiales del propio comercio. Que la fusión no puede tener efecto sino 3 meses después de haberse efectuado la inscripción a este registro. Que la fusión tenga momentos de inscripción, pacto de pagos de todas las deudas de sociedades. Por eso en la materia fiscal es importante establecer cómo las resoluciones de las asambleas de accionistas tienen equivalencia para establecer modificaciones a los contratos sociales, ¿sí? Obviamente, de la escisión podemos establecer la disolución de sociedades. ¿Por qué? Porque se van a disolver por el término fijado de expiro al contrato social. Por estas condiciones de cómo la imposibilidad de seguir celebrando objetos principales a negocios jurídicos de conformidad con los contratos mismos. Que el número de accionistas llegue a ser inferior que la ley establece. Que la sociedad en nombre colectivo se disuelve por muerte, incapacidad, exclusión o retiro de alguno de los socios, solamente cuando sea en nombre colectivo, ¿sí? Entonces, también hay que entender que las sociedades, en esta parte de la disolución, pues sus administradores no pueden iniciar nuevas operaciones con posterioridad a los plazos de vencimiento. Para ello, el organismo fiscal, pues obviamente está supervisando y se tiene que estar dando por enterado de todos estos movimientos que se hacen en las empresas o en las organizaciones. Porque cuando se liquidan las sociedades mercantiles también se ponen a cargo de uno o más liquidadores en los representantes legales que ya previamente vimos. De que de acuerdo a la representación, los contratos sociales deben estar por común acuerdo por mayoría de socios y en proporción de cómo señale la ley, establecerá la designación de liquidadores. ¿Para qué? Para que cuando se hayan hecho las inscripciones, en el registro público del comercio, estos liquidadores ya no estén entrando en funciones, ¿sí? Obviamente, liquidar sociedades, pues requiere de esta condición de que se pertenezcan las sumas de accionistas y que con el transcurso de 2 meses se aprueben los balances finales, porque el SAT y en la propia Hacienda Pública tienen que estar enterados de cómo fueran las operaciones de estas empresas, que a pesar de que ya no van a operar o se van a dividir,
pues necesitan dar aviso respectivo de esas contabilidades adecuadas a la autoridad fiscal. En el tema de las regalías, estas las van a definirse a través del impuesto sobre la renta, que es esa cantidad que se paga por algunas concesiones de uso, goce de patentes, marcas, derechos de autor, procedimientos o derechos de explotación o de exploración de recursos naturales. Y desde luego por algunas unidades de producción. Esto lo relaciona también el artículo 15, apartado B del Código Fiscal de la Federación, en donde considera regalías los pagos de cualquier clase de uso temporal, certificados de invención. Tiene mucho que ver con la materia de franquicias. Ahora, también estas obras literarias, obras fonográficas, dibujos, programas de televisión, comerciales, derechos de propiedad industrial, de propiedad intelectual, no están exentos de establecer esta materia fiscal. ¿Qué se consideran ingresos por regalías? Pues obviamente todo lo que se reciba como riqueza, producto de marcas, patentes, productos de invención, certificados, marcas de fábrica, nombres comerciales, cantidades por condiciones de tecnología, informaciones a experiencias industriales. ¿Qué se consideran ingresos por asistencia técnica? Pues desde luego los que perciban esa prestación de conocimientos no patentables donde se implique una información considerada como confidencial. El propio Código Fiscal establece cómo se van a calcular algunas tarifas o algunas tasas en cómo, por ejemplo, regalías de renta, patentes o certificados de invención sobre marcas de fábrica, establece un 33%, regalías por asistencia técnica 25%, ¿sí? Esto se efectúa correspondiendo a los pagos señalados sobre las condiciones del Servicio de Administración Tributaria en cuanto a la forma de estipular cómo se van a explotar esos derechos reales. ¿De acuerdo? Por otra parte, tenemos dentro de las actividades empresariales que establece el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, que se entienden los actos de comercio de conformidad con las leyes federales, que comprendan las actividades también industriales de extracción, de conservación, de transformación de materias primas, de acabado de productos, elaboración de bienes de satisfacción y de consumo básico de nosotros los ciudadanos. Las actividades agrícolas que comprenden la siembra, el cultivo, la cosecha de los productos obtenidos. Obviamente que se van a transformar en la materia industrial. La ganadería consistente en la cría y engorda de los ganados, aves de corral y animales de primera enajenación, que su proceso no haya sido como primer objeto industrializado, sino de distribución. La actividad de pesca, que es la cría, el cultivo, el fomento de la reproducción de toda clase de especies marinas, para que en esa enajenación no hayan sido objeto todavía de un primer proceso industrial. La actividad silvícola, que son los cultivos de bosques o montes, así como la cría, conservación, restauración y fomento, pero también el aprovechamiento de la vegetación y su primera enajenación de productos cuando ya estos aún no hayan sido objeto de transformación industrial. Se considera que las empresas, ya sea de carácter físico o moral, que realicen este tipo de actividades, pueden establecer fideicomisos o por conducto de terceros para establecer en qué lugar corresponde celebrar esos negocios jurídicos y desde luego para que se desarrollen de manera parcial o total las actividades empresariales. Obviamente, el Servicio de Administración Tributaria y la Hacienda Pública deben estar debidamente informados sobre estas categorías, ¿sí? Las operaciones financieras derivadas por materia de ¿cómo se llama? Del derecho de obligación y sobre todo cómo nosotros vamos a establecer esos bienes fungibles que cotizan ya en mercados reconocidos, como es la celebración de indicadores a las tasas de interés, de indicadores a las inversiones de la bolsa mexicana, por ejemplo, ¿no? También aquellas que se consideren como los mercados de divisas, títulos de deuda,
adiciones al índice de precios al consumidor y derivadas también de actividades financieras de capitales. Por eso lo refiero, actividades financieras derivadas, ¿sí? Obviamente las operaciones derivadas no se encuentran dentro de los supuestos que se consideren como capital o de deuda, sino que se van a entender como esas operaciones derivadas de un capital para que se refieran a títulos o mercancías, divisas o acciones. ¿De acuerdo? La asistencia técnica tiene que ver con el artículo 15b del Código Fiscal de la Federación y se entiende como esa prestación de servicios personales que algunos prestadores se obligan a proporcionar con base en conocimientos no patentables, que implica la transmisión de conocimientos de carácter confidencial a través de experiencias y procesos industrializados, comercializados o científicos. Se consideran ingresos por asistencia técnica de acuerdo con este artículo 15b los que se perciban sobre conocimientos no patentables, ¿sí? Obviamente estos derechos se van a pagar como una especie de regalía y como gravamen en México cuando se realicen por residentes o no residentes. Los mercados reconocidos, artículo 16 C del Código Fiscal de la Federación, aquellos que se consideran en la Bolsa Mexicana de Valores y el mercado bursátil derivado. Las bolsas equivalentes a la cotización de títulos, contratos o bienes que cuenten al menos con 5 años de operación y haber sido autorizados de carácter formal con las leyes mexicanas. En el caso de índices de precios al consumidor, deben estar publicados por el Banco de México y por la autoridad monetaria o equivalente cuando se consideren que las tasas de interés van a significar un cambio o una moneda o van a significar esos indicadores de participación al índice de precios al consumidor. Por otra parte, las acciones de participación o asociaciones de participación. Entendemos que esto tiene que ver con la regulación de la Ley General de Sociedades Mercantiles y Cooperativas dentro de sus artículos 250 al 259, que la acción de participación es un contrato por el cual se va a conceder a una persona que aporten bienes y servicios en participación de utilidades. La asociación de participación no tiene personalidad jurídica y va a ser como un ápice para contradecir la legislación fiscal, ¿no? En este contrato, los contratos de participación van a través de términos proporcionales de interés y de condiciones respecto de terceros que puedan establecerse para los asociantes, ¿sí? Obviamente, el artículo 17b del Código Fiscal de la Federación establece que las disposiciones fiscales por materia de asociación de participación se atienden al conjunto de personas que van a realizar actividades empresariales motivo de celebración de convenios y que esas disposiciones a los convenios participen en las utilidades o pérdidas derivadas por dicha actividad. Es decir, tú arriesgas, puedes ganar, pero puedes perder. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, obviamente, algunas de las representaciones de asociación de participación entienden que encuentran situación en términos, sobre todo para operaciones de terceros. Y van a participar aquí la ley del impuesto sobre la renta, van a participar la ley de las sociedades mercantiles, las instituciones de crédito, asociaciones y sociedades civiles, pagos provisionales al ISR, utilidad fiscal para pagos provisionales, el impuesto anual, desde luego, para cargo de las personas morales y el determinado de ajuste por materia de inflación, ¿sí? Nosotros establecemos también que en la ley del impuesto agregado, al valor agregado, también es una disposición que se debe cumplir como forma de participación en la asociación. Y que estos pagos tienen que hacerse por el consumo definitivo de mercancías que no contribuyan a la canasta básica. La ley del impuesto al activo también, referente a que los asociantes deben efectuar pagos provisionales por cuenta propia de los asociados a los activos referidos por estas actividades, ¿sí? Obviamente puede haber estas condiciones del IVA, la retención del IVA o de la, ¿cómo se llama? De la condonación de IVA o la exención de IVA. Otros ordenamientos relacionados también
las funciones que tienen el IMSS, el Infonavit y hoy día las AFORES, que van a través de relaciones laborales que tengan obligaciones relativas como inscripción de sus trabajadores y el pago de cuotas, incluidos también los sindicatos. Obviamente los libros contables, la emisión de facturas, establecemos que estas disposiciones van a entenderse como parte de un proceso recolector y captador de impuestos. En conclusión, podemos establecer que las disposiciones jurídico-fiscales señaladas en el Código Fiscal establecen que a veces las acciones de participación no tienen personalidad jurídica propia, ni razón, ni denominación social, pero habría que ver cómo en ese sentido se debe de evaluar esa convivencia de estas figuras. Ahora, es importante que nosotros establezcamos que las disposiciones del Código Fiscal de la Federación son netamente importantes para los contribuyentes. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar debidamente relacionados con actividades económicamente activas o de participación económicamente activa, en donde de acuerdo a cada una de la naturaleza de nuestras actividades debemos precisar y debemos informar a la hacienda pública qué estamos haciendo acorde a nuestras disposiciones. ¿Sí, jóvenes? Ojalá les haya quedado un poquito más claro esta clase. Por si algo no se pudo abordar adecuadamente en el video explicativo, bueno, aquí lo traté de abordar un poquito más laxo, un poquito más sucinto, para que ustedes lo comprendan de mejor manera. La semana que entra cerraremos ya nuestro curso con algún repaso general y veremos algunas condiciones de derechos y obligaciones de los contribuyentes y qué autoridades participan como parte de la materia fiscal en cuanto a la captación de los impuestos, las contribuciones y los tributos. Y con eso cerraríamos nuestra participación. Me despido de ustedes en esta ocasión, les agradezco mucho su asistencia. Les mando un saludo en el día, tarde, noche, según el horario en que nos veamos y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.